vienen con Señor. Vienen alegría, Señor. Van por la vida. Esta Eucaristía la ofrecemos en acción de gracias por Silvia López, por la salud del doctor Agustín Vidal y Josefina Hernández de Vidal, por Rocío y Teresita Espinosa de los Monteros, por Miguel Íñigo Sandoval, por el eterno descanso de Luis Barba en su 5º aniversario, Irma Alicia Rodríguez Hacking, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Heriberta Tonácal Monfil, Basilio Tonácal Hernández, Eufemia Margarita Monfil, Guillermo Sánchez Moret, Caleb y Hanna, Esperanza Macaria Vicente José Margarita y Natalia Vargas, Gladys Edith Martínez Castellano, Gustavo Adolfo Noguera Cuevas, Adilia del Carmen Morales Vanega, Omar Felipe Noguera Morales, familia Lozano Tlaminzi, por los niños no nacidos, por Mario Montiel Apán, Ricardo y María Elena Ramírez Campos, María Elena Campos Muñoz. Por las necesidades de Lourdes López, José Francisco Martínez, familia Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Alicia Jaquín, Gregueras Díaz, Urias López, por la Iglesia, por los sacerdotes, por el Papa León XIV, por la familia de Emilia Lozano. También pido por el 1er aniversario de la muerte del Padre Juan Francisco Hernández Fernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos ya esta 4ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Blas, obispo y mártir. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos que no hemos sido totalmente fieles al amor de Dios. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo que con la ayuda del mártir San Blas te suplica le concedas gozar en paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, por favor, escuchamos la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula
y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra ti, mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo, salva a tu servidor, que en ti confía. Porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Aleluya, 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 aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Amén. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó a la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven y ponele las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en ello toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaban asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran a comer a la niña. Palabra del Señor. Sentado. Muy queridos hermanos, ya estamos celebrando tan rápidamente este tercer día del mes de febrero, semana cuarto del tiempo ordinario. Continuamos leyendo los fragmentos más importantes ahora del segundo libro de Samuel. Escuchábamos en días anteriores cómo un pecado lleva a otro pecado y cómo el ser humano tiene que aceptar las consecuencias de sus pecados. Absalón le hizo la guerra
a su papá David. Absalón era hijo de Betsabé y al final Joab lo mató porque se había levantado en contra del rey. Yo creo que los seres humanos tenemos que aceptar decisiones equivocadas o decisiones excelentes. Y si tomamos una decisión equivocada o si cometemos un pecado, por pura madurez tendríamos que aceptar las consecuencias. Luego hay personas que no se portan éticamente y todavía le reclaman a Dios porque están sufriendo. Esa gente es inmadura, ¿no? Yo recuerdo que ahí en ortopedia me encontraba a señores enfermos que nadie los cuidaba. Y cuando yo les preguntaba, ¿qué no tiene usted esposa e hijos? Sí, padre. ¿Y por qué no están acá? Bueno, padre, porque yo maltrataba a mi esposa, le gritaba a mis hijos, los golpeaba. Ahí están las consecuencias, que alguien quede solo. Pero daría tristeza que ese señor le grite a Dios y le diga, ¿por qué estoy así? Porque te portaste mal. Hay que aceptar las consecuencias de nuestros errores. Y nunca hay que reclamarle a Dios de eso. El Evangelio, nuevamente vemos la actitud taumatúrgica de Jesús a la orilla del mar de Galilea. Vemos como mucha gente lo seguía porque quería sanación física y espiritual. Tanto el jefe de la sinagoga como la hemorroísa se postran. La actitud de postrarse es una actitud de adoración. Solamente nos tenemos que postrar ante Dios. ¿Quién era el jefe de la sinagoga? Era Jairo. Recuerden que la sinagoga era un espacio rectangular que suplió en las invasiones a Israel el templo de Jerusalén. Entonces, cuando los judíos se iban a la diáspora, a Babilonia, Persia, Egipto, ahí hacían sus pequeñas construcciones para hacer oración. Por tanto, era el responsable de una construcción de ese tipo. Se postra y le dice que su hija está agonizando. La palabra agonía, de hecho, tiene una significación en la literatura griega. Ustedes recordarán por sus ratos de cultura general a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Podrán recordar a Agamenón, a las Oriástides o a Edipo Rey. Bueno, eran las tragedias y a los que interpretaban un papel se les llamaba agonistas. De ahí viene la palabra agonía. Y uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver un papel en el teatro griego con la muerte de una persona? Porque la palabra agonista significa lucha o combate. Es decir, los actores del teatro griego luchaban en el combate de la actuación. Yo creo que de todas las artes, el teatro es lo mejor aún sobre el cine. Y sobre el teatro está la ópera, porque en la ópera hay escenografía, vestuario, argumento, música, drama y canto. Es mejor que las telenovelas, que embrutecen mucho, como dice el dicho, y a veces la Rosa de Guadalupe. Bueno, pero ¿cómo se debe de transferir esta palabra en lo que dice el papá de la niña? Mi hija está agonizando, es decir, mi hija está en la última lucha contra la muerte.
Si ustedes recuerdan el capítulo 22 de Lucas, cuando Jesús está en Getsemaní, nos dice Lucas que está sobre una roca, que suda sangre y que está en su agonía. Era la lucha donde le decía a su papá, no quiero morir. Esa lucha la tendremos todos nosotros. De ahí viene la palabra protagonista. Bueno, pero esa es filología. Entonces Jesús va y nos dice Marcos que hay una muchedumbre que lo aplasta casi. Y de pronto una mujer que se entiende tenía dinero, porque nos dice Marcos que había gastado toda su fortuna con médicos y que los médicos, en lugar de sanarla, había empeorado. Así son algunos médicos, que en lugar de darnos un buen diagnóstico, nos dan un mal diagnóstico. Qué horribles algunos médicos, ¿no? Algunos tal vez no estudiaron cuando estaban en la universidad. Pero claro, es una falta total de ética que el médico diga, tienes esto y no lo tienes. Y que todavía cobren a costa de la salud de la persona. Pero bueno, hay de todo un poco en la viña del Señor, por eso hay que tener un buen médico, un buen abogado y un buen sacerdote. Bueno, la mujer tiene fe y le toca el manto, porque ella piensa, con solo tocarle el manto quedaré curada. Y de ahí podemos entender la piedad del pueblo cuando toca una imagen o cuando toca algo y esto no es superstición, no, es un sentido de que lo sagrado me ayude en mi enfermedad. Y la mujer quedó sanada. Y por cierto, no gastó ni un peso, pero sí tenía fe. Después viene este diálogo un tanto, ¿cómo llamarle? Donde Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y le reclama a algún apóstol, oye, ¿ves cómo la gente te está empujando y tú ya preguntas quién me ha tocado? La mujer se postra, porque solamente ante Dios tenemos que postrarnos. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Hija, tu fe te ha curado. Dios viene a nuestra ayuda en la medida que tenemos fe. Y claro, la fe tiene que ser la respuesta a la revelación. Y como se los he dicho, bueno, ustedes, porque muchos de ustedes comulgan, pero lo digo en la misa dominical. La fe total en Cristo está en la comunión, en la confesión, en la palabra y en la oración. Una persona que quiere una comunión con Dios debe de comulgar. Bueno, ya si está en proceso de evangelización, hay que respetar los procesos, pero todos deberíamos de comulgar. Bueno, y se hace acompañar por sus tres amigos, Santiago, Pedro y Juan. De pronto le avisan a este hombre, no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y aquí viene la actitud taumatúrgica que había anunciado el capítulo 61 de Isaías. Los cojos saltarán, los ciegos verán y los muertos resucitarán. Y Jesús tiene la misma expresión que Juan, perdón, que la resurrección de Lázaro. La niña no está durmiendo, está dormida. Y cuando va a ver a Lázaro le dice a sus amigos, no ha muerto, está dormido. De ahí viene la tradición de la iglesia, el 15 de agosto, en el oriente, la dormición de María. Para occidente, el tránsito de María. Porque la muerte
no es cesación, la muerte es inicio de la vida eterna. Hace el milagro, talita cum, yo te lo mando, levántate. ¿Quién puede ante el poder de Dios? Nadie, porque Dios es Dios. El día de hoy la iglesia celebra San Blas. Paraguay está de fiesta porque es su patrón, aunque en Paraguay casi ya no hay católicos. Ahí sí se exterminaron a los indígenas, en esas regiones de Sudamérica. Bueno, ¿quién fue Blas? Blas era médico y un día se sintió totalmente triste porque un niño había muerto de una especie de neumonía. Pero en ese momento él comprendió que el que da la sanación es Dios, no es el médico. Bueno, el médico sí estudió en su universidad y lo plasma, qué bueno que lo haga, pero el que sana, el que cura es Dios. Tuvo esos poderes que Dios le dio y lo hicieron obispo de Sabaste, allá en Armenia. Pero le tocó vivir la última persecución, la de Diocleciano, y al final lo mataron. ¿Por qué es patrono de las personas que padecen una enfermedad en la garganta? Porque cuenta la tradición de la iglesia que cuando estaban a punto de decapitarlo, una mamá le llevó a su hijo que había tragado una espina y se estaba ahogando. Como pasó apenas en el parrillaje la semana pasada, que un hombre se murió por ahí comiendo, creo que broncoaspiró. Y bastó que Blas le hiciera la oración y que aquel niño sanara. Por eso desde hace muchos siglos los sacerdotes después de la homilía hacemos la oración de San Blas, porque todavía en este tiempo gélido hay que cuidarnos. Pues vamos a hacer la oración de San Blas y después continuaremos la Eucaristía. Los que gusten se acercan aquí en medio y ya después con recogimiento van a sus lugares. Así sea. Los que gusten se acercan, por favor, los demás sentados. Un canto de meditación.
vendrás, sabed que estarás partiendo. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de tu santo mártir Blas nos haga aceptar ante ti, Señor, y nos afiances en la profesión de la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Blas Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan Francisco Hernández Fernández, presbítero, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Barba, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Lourdes López, José Francisco Martínez, Silvia Pérez, Agustín Vidal, Josefina Hernández de Vidal, por Miguel Íñigo López, por Rosita Marsal y Teresita Espinosa de los Monteros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Blas, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Voy a bendecir aquí a los niños que te han traído el día de hoy. El ministro les vierte el agua afuera. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tu palabra santifica todas las cosas. Tú te has hecho invisible a nosotros, pero te has manifestado por medio de tu Hijo Santísimo. Con el poder de Jesucristo, dignate bendecir estas imágenes del niño Jesús, estas veladoras, estas imágenes, ya es que siempre en todas partes estos hijos tuyos gocen de los divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Inmediatamente afuera les echan el agüite, por favor. Y así tardan ustedes, echan agüita aquí de la pila bautismal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Blas, obispo y mártir, que pasen feliz día.